Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 23 del manual Consejos. El tema de hoy es un tema verdaderamente importante porque habla sobre la familia. El tema se llama Un hogar dividido. Oremos. Señor, agradecemos en esta tarde, Señor, tu amor y tu misericordia. Nos ponemos en tus manos para que tú seas quien revele lo que tú quieres hablar hoy al corazón del varón, de la varona, de los hijos. Te damos gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Padre, tu Espíritu Santo se revele con gran poder en nuestras vidas. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados, abran sus Biblias en Mateo 12:25. La palabra de Dios dice así. Mateo 12:25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y yo busqué dos versiones más, una de ellas la Nueva Traducción Viviente, en la cual habla de esta manera. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Y luego la traducción lenguaje actual, que dice en el párrafo C, dice así: y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Claramente nos está mostrando el Señor cómo debemos de ir y llevar nuestra familia, porque aquí el Señor Jesucristo nos muestra un principio espiritual universal, que es la división destruye. Cuando una familia se divide, pierde fuerza, pierde paz y pierde propósito. Debes saber que un hogar no se destruye de un día para otro. Obviamente no es repentino, porque no es una tormenta, tal vez un temblor, ni una crisis, ni una discusión la que lo destruye. La verdadera destrucción comienza, amados hermanos, cuando la división ha entrado al corazón. Cuando ya no nos hablamos, cuando ya no nos perdonamos, cuando ya no oramos juntos, cuando ya no quieres restituir una relación. El enemigo no necesita destruir la casa, amados hermanos. Solo necesita separar y dividir los corazones de las personas. Por eso el Señor nos dice en Proverbios 4:23, me gustaría que lo leyeras, dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, del corazón, mana la vida. Amados, la división siempre comienza en el corazón. Santiago 4:1, ejemplo, te dice así: ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? Y dice: de vuestras pasiones. ¿Qué significa esto? Significa los conflictos, las iras, las contiendas. La división no comienza afuera, amados hermanos, sino aquí adentro, como pensamientos, por ejemplo, no corregidos, que no se les ha entregado a Dios. Cuando tengas algunos pensamientos negativos, entrégaselos a Dios y Dios hará la obra en nuestras vidas. Heridas no sanadas, heridas que han perdurado y tal vez vengan aún hasta de la infancia. Palabras que nunca dijimos, pero sentimos y que se quedan aquí, adentro. Un ejemplo podría ser una esposa que se siente ignorada, pero no dice nada. Un esposo que se siente desvalorizado, pero lo calla. El silencio empieza a ser terreno del enemigo, amados hermanos. Recuerda, la falta de comunicación es la antesala de la división. Y para que una casa permanezca, debe de haber unidad. El Salmo 133:1 te dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra armonía significa vivir con un mismo espíritu, con un propósito común y en paz. La unidad no es pensar igual o querer ser perfectos. La unidad es
apunta, decidir caminar juntos en el mismo propósito. Sumamente importante para nosotros esto. ¿Por qué? Porque es una decisión. Cada quien toma la decisión si quiere seguir discutiendo, peleando, iras, contiendas, o decide comenzar a restituir. ¿Y cuál es el propósito de una familia cristiana? Primero que todo es servir al Señor. ¿Y cómo lo sirves? Pues con tu testimonio, con tu manera de vivir. Y recuerda, no es que el otro tenga que cambiar, sino que tú tienes que cambiar primero. También, por ejemplo, es importante proteger el hogar. Nosotros debemos de aprender como padres a proteger el hogar para nuestros hijos y para nosotros mismos. También crear hijos para el Señor, educados en su palabra. A los hijos hay que educarlos en la palabra de Dios y estarles hablando y pregonando la palabra de Dios y dándoles testimonio para que ellos sigan, cuando ya sean adultos, al Dios de su Padre. Si no, ¿cómo lo van a hacer? Eso es importante, amados hermanos. Tenemos que aprender a unirnos como padres, y si los hijos son pequeños, pues hay que empezar a dirigirlos para que ellos no se aparten ni a derecha ni a izquierda de lo que el Señor está estableciendo para ellos, porque para eso Dios los puso en tus manos. Y un ejemplo claro es cuando papá lleva la dirección espiritual, cuando mamá fortalece con su palabra y los hijos aprenden del ejemplo. Este es verdaderamente un hogar fuerte, un hogar que está guiado por la palabra de Dios y se deja guiar por el mismo Señor. Una casa unida, amados hermanos, sabe también perdonar. Efesios 4:32 nos dice así: perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó. Un hogar donde no hay perdón se envenena. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos, una pareja que discute y guarda resentimiento por días y la casa se va a volver fría, pero cuando deciden la pareja o la familia orar juntos antes de dormir, la dureza comienza a quebrarse, ya que el perdón mutuo abrió la puerta a la restauración. Y también una casa unida tiene un mismo líder, que es, y todos lo sabemos, el Señor Jesucristo. El esposo, amados hermanos, no es el dueño del hogar, es el siervo que guía como Cristo. La esposa no es la esclava, es la ayuda sabia que complementa y no sobrepasa el respeto a su marido. Los hijos no son invitados porque no los dio el Señor, son herencia de Dios. Y cuando Cristo es el centro de nuestra vida, entonces la palabra guía y nos da la dirección correcta. La oración fortalece nuestro espíritu y el amor ordena el hogar. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y cuáles son los consejos a seguir para restaurar la unidad? Primero, hablar con verdad y sin atacar. Efesios 4:15 te lo dice: sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Jesucristo. También otro consejo es orar juntos, aunque sea 3 minutos, aunque sea poco tiempo, pero empezar a estar reunidos orando. 3. Perdonar antes de que termine el día. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y también otro punto es decir palabras que edifiquen. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y el último punto como consejo es cortar todo lo que alimente la división, el orgullo, los celos, las comparaciones, las amistades tóxicas y las redes que destruyen la paz. Es importantísimo que tomes estos puntos como dirección para poder mejorar tu matrimonio y evitar la división en él.
Porque una casa, amados hermanos, no se destruye desde afuera, se divide desde dentro. Pero una casa que ora, junta y se perdona, esa casa jamás caerá. Oremos. Señor, agradecidos estamos, Padre, por este estudio que tú has puesto en la mente y en el corazón de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque es importante entender que alejados de ti nada podemos hacer. El orgullo en nada nos va a llevar a un crecimiento espiritual. Los celos tampoco, porque los celos corroen los huesos, Señor. Y también las comparaciones. No podemos estar comparando, sino debemos de trabajar cada uno siendo originales en nuestra manera de vivir, siempre guiados por ti, Señor, en tu palabra. Asimismo, quitar cerca de nosotros todas amistades tóxicas, todas aquellas personas que en nada edifican nuestra vida, Señor, porque lo único que hacen es dividir. Asimismo, las redes que destruyen, las redes sociales, que destruyen la paz en el hogar, porque muchas veces no sabemos qué es lo que se están los hijos alimentando de esas redes. Por eso yo te pido, Señor, que nos pongas como atalayas en casa, para que demos testimonio fiel de que cuidamos de lo que nuestros hijos que tú pusiste en nuestras manos. Gracias, Señor, porque sabemos que la casa no se va a destruir desde afuera, sino será cuando nosotros no querramos ya seguir adelante en ese camino que tú nos has marcado, un camino de verdad y vida que es tu Hijo Jesucristo. Pero, Señor, tú nos dices que debemos de unirnos como familia, que debemos de perdonarnos, porque así esa casa estará edificada sobre la roca, porque habrá verdaderamente una dirección de parte tuya en ese hogar, Señor. Gracias, Padre. Bendice a nuestra esposa, bendice a nuestros hijos y dale dirección también a nosotros como sacerdotes de tu casa. Gracias, Señor, te damos hoy en esta tarde, bendecimos tu nombre y te glorificamos. En el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Y a ti que nos ves por redes sociales, si tú quieres verdaderamente empezar a aprender a ser dirigido por Dios, no por el mundo, ni por las amistades tóxicas o las amistades que ni siquiera tienen conocimiento de la palabra de Dios, hoy nosotros te invitamos a que vengas con nosotros a conocer el ministerio de Semilla de Paz aquí en Metepec. Vente para que conozcas y veas lo que Dios ofrece a una familia que verdaderamente quiere transformar su vida. Porque una de las cosas más importantes en nuestra vida es la familia. Por eso los invitamos, y si tú quieres hoy recibir a Cristo en tu corazón y comenzar una relación íntima y personal con el Señor, yo te invito a que recibas a Cristo. Lo único que tienes que hacer es inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos, pedirle perdón a Dios porque has estado alejado de Él y empezar una nueva relación con el Señor. Si tú lo quieres, inclina tu cabeza y hagamos una oración. Dile al Señor así: Señor, perdóname, he vivido alejado de ti, no he hecho las cosas como a ti te agrada. Sí, Señor, he fallado, perdóname, tal vez mi familia está desunida y es por culpa mía. Si yo he hecho cosas indebidas, te pido perdón, Señor, y me pongo a cuentas contigo, pero yo quisiera, Señor, conocer más de ti. Es por eso que yo decido reconocer a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Reconozco que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz, pero Él resucitó al tercer día. Él no está en una cruz. Él está ahora sentado a la derecha tuya, Padre. Y Él es el que nos va a justificar. Es por eso que yo reconozco que Él es un Dios vivo, Jesucristo resucitó, y en el tiempo, como dice tu palabra, Él vendrá a esta tierra por segunda vez. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu gran misericordia. Hoy yo me declaro tu hijo, tu hija, y te pido, Señor, que seas tú quien haga tu preciosa y divina voluntad en mi vida. Dame dirección para ir
y guardar a mi familia para ser verdaderamente un sacerdote de mi casa y la mujer ser una verdadera ayuda del varón y también ser padres que dirijamos perfectamente el camino de nuestros hijos para que cumplan su propósito en esta tierra. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana con otro tema del manual Consejos. Que Dios los bendiga.